Daniel Laza, tal como lo habíamos anunciado. Entonces, Carlos, antes que nada, agradecerte el tiempo y la deferencia por visitarnos. No, al contrario, Daniel, te agradezco la invitación. Aunque vos sabés, te voy a comentar, todos me llaman por Daniel. Sí, yo... No me llaman como Carlos. Lo tenía ahí, lo tenía porque en algunos lados vi como Carlos, en otros lados vi como Daniel. Como tu nombre. Entonces, pero, de Daniel a Daniel lo hacemos. Bueno, y eso tiene una historia, porque mi madre tiene la culpa, porque Daniel Urrutia fue el compañero de Fangio, y mi madre, que eran de Mercedes, eran socios con mi abuelo Garita Unandía de una fábrica que tenían en Mercedes, provincia de Buenos Aires, digo, ¿no? Y cuando Daniel Urrutia era como el hermano mayor de mi madre, se querían muchísimo entre toda la familia. Entonces mi madre dijo, si yo tengo un hijo alguna vez, le voy a poner de nombre Daniel. Mi papá fue, como se llama Juan Carlos, puso primero Carlos y después Daniel. Y dijo mi madre, no obstante, se va a llamar Daniel. Y empezó a llamarme Daniel y por eso me llamo como vos. Pero el tuyo es primer nombre. El mío es primer nombre y es por un vecino. Un vecino que ayudó mucho a mi mamá. Dijeron, bueno, en honor a tu ayuda, por eso. Mi hijo se llama Daniel. Mira, siempre... La pregunta base, como para arrancar, es ¿para qué en estos tiempos en donde todo es vorágine, para qué nos sirve detenernos a pensar? Una pregunta que te han hecho seguramente infinidad de veces, que es ¿para qué sirve la filosofía? Yo le digo a los alumnos, pongo en el pizarrón el primer día de clase la pregunta ¿para qué sirve la filosofía? Y agrego un adverbio, felizmente, y agrego para nada. Para nada. ¿Por qué? Para nada. Porque la pregunta, ya hay un supuesto en la pregunta. Cuando yo pregunto para qué sirve, por eso la universidad para mí está desaparecida, porque los alumnos se plantean, ¿para qué me sirve esto? La pregunta oculta una posición. ¿Qué posición oculta? Entonces yo le muestro a los chicos quién es su padre espiritual. Su padre espiritual es un autor del siglo XVII que se llamaba Francis Bacon. A ver, ¿qué concibió Bacon del conocimiento? Un conocimiento vale en tanto y en cuanto sea operativo sobre la realidad. Te pongo un ejemplo. Si uno ve una paloma volando, ¿qué diría Bacon? ¿Qué hicieron los medievales y los griegos? Privilegiaron el ver. Entonces se quedaron ahí viendo cómo vuela la paloma, cuál es su forma, para qué vuela, qué función cumple en el universo. Todas preguntas que tienen con el ver, que se llama ver, en griego se dice theorein, el verbo, de ahí viene la palabra teoría. Por eso la universidad es teoría o no es, por eso la universidad no es, a mi juicio, hoy. ¿Qué dijo Bacon? Cuando yo veo la paloma volando, no me interesa conocer quién la hizo y para qué la hizo y qué función cumple en el universo, porque ese conocimiento no se deja reinventar. Me hace ser pasivo respecto de ese conocimiento. A mí me interesa conocer el mecanismo gracias al cual la paloma está en el aire, volando. Porque si conozco el mecanismo, puedo crear nuevos aparatos que vuelan. Léase un globo, un avión o lo que sea. Eso se llama saber operatorio. Un saber que transforme la realidad lo declaro útil. Un saber que me permita ver lo declaro inútil. Por eso la filosofía que me permite ver, digo yo, no sirve para nada, porque no transforma cosas, sino que hace ver y cualifica mi alma. Por eso un universitario, ¿cómo se caracteriza? Por lo que dice, por su pensamiento, porque lee debajo del agua. Lee debajo del agua. O sea, ese es propiamente un universitario. Claro. Y en ese punto, ya desde la base, hay una cuestión, en la pregunta, una cuestión utilitarista, ¿no? Absolutamente. En el hecho de ¿para qué necesito esto si ya con la misma pregunta lo está convirtiendo en un lastre en vez de una sumatoria para un desarrollo futuro, ¿no? Absolutamente. Mira, hay dos formas de explicación de entender una realidad en Occidente. La tradición galileana y la tradición aristotélica. ¿Qué dice Galileo? Cuando conozco algo, cuando sé cómo funciona. Sí. Por eso es que las carreras hoy son gravísimas. ¿Cómo se enseña derecho, por ejemplo? Abogacía. Le enseñan al alumno cómo funciona ese mecanismo, que es un conjunto de leyes. El alumno no sabe ni de dónde viene, ni sabe que le debe a Hobbes, el creador del Estado moderno, porque si no estarían unos muertos de hambre, que privilegió los derechos individuales. No sabe
ni qué es eso llamado derecho, ni para qué es. Eso no le interesa. Le interesa cómo funciona, porque el fin lo pone él, para ganar plata, Claro. para ser famoso, lo que sea. Y la concepción aristotélica, el comprender qué significa, que yo entiendo algo, no solo cuando sé cómo funciona, sino cuando sé qué es y para qué funciona. O sea, tiene un fin propio el derecho, independientemente de mis fines. Y en esa Eso cuestión... es comprender, y lo otro es explicar. Claro. Bueno, pero esa cuestión tal vez conductista, de cierta manera, al explicar diferentes preceptos, te tenés que aprender estos preceptos porque si te lo tenés que aprender, el ritual dice que vas a probar y una vez que probaste ya después haces lo que vos quieras. Absolutamente. Entonces, existe un pensamiento todavía hoy que mantiene esta cuestión de la tabula rasa, en donde llegás, adquirís, pero lo que cambia es después termino haciendo lo que yo quiero. Le digo que sí al docente, le digo que sí al investigador, total, aunque yo piense lo contrario, sé que tengo que decir que sí. Pero yo digo acá que la enseñanza misma no plantea el tema del fin propio del derecho. En el caso del derecho, de la economía, de lo que sea, de lo que sea, de lo que sea. Buen día. No plantea la misma universidad, la misma carrera. No le plantea al alumno que independientemente de sus fines, que es para ser bonito, para ganar plata o lo que sea, tiene un fin propio el derecho, que debe ser respetado. Como la universitas tiene un fin propio. Entonces, si yo quiero ser profesor universitario, ¿qué tengo que hacer? Ajustarme a los fines de la universidad. ¿Cuáles son? Primero, la investigación, llevar una vida dedicada al estudio, y luego dar la ciencia que ha adquirido en la investigación. Si no, la docencia está vacía de contenido. Pero con ese circuito ritual tampoco hay el contenido propio, sigue siendo vacío a pesar de que está expuesto, ¿no? Es decir, cumplo con un grupo de ceremonias para obtener un título. Un grupo de ceremonias que se ha hecho de manera completa por muchos antes que yo y que yo no he modificado nada, salvo con un trabajo, no sé, una tesis, que ahí sí le agregué algo de reflexión a mi carrera utilizando las herramientas que previamente estaban pautadas, ¿no? Absolutamente. Vos dijiste, ahí sabes lo que falta, Daniel, vos lo dijiste al principio, usaste una palabra, un verbo fundamental. ¿Cuál es pensar? El pensar hoy está ausente de la escuela, ¿qué dije? Escuela. Pensar que en escuela se dice escolé en griego significa ocio, no tiempo libre, lo que menos hay de eso. No tienen ni idea de lo que es la escuela. No hablo de escuela, hablo de ahora, vos dijiste una palabra, pensar. Pensar. Fíjate, si analizamos, a ver, los verbos todos están en modo infinitivo, cantar, bailar, jugar. O sea, yo puedo ser hombre sin haber jamás corrido, sin ejercer la acción de correr. No pierdo mi condición de hombre, pero ese acto lo he añadido a mi ser. Puedo no añadirlo nunca, porque nunca he corrido. Pensar es un acto que añado a mi ser. ¿Puedo hablar no añadido nunca? ¿Sí? Bueno, hoy no se añade, porque para saber qué es, para decir si yo pienso o no pienso, vos me vas a decir, bueno, pero a ver, Daniel, hay que saber qué es pensar. ¿Y qué es pensar? Yo siempre digo, es una cosa increíble. Un jovencito, adolescente sería, tendría 15 años, 16 años, se llamaba Teteto, se acercó al maestro Sócrates y Platón le dedica uno de sus diálogos a ese chico, Teeteto se llama el diálogo, y le preguntó, dime maestro, ¿qué es pensar? Y Sócrates le respondió en estos términos. Pensar, dice, es un diálogo que el alma de cada uno hace con ella misma y que consiste en preguntar y en responder. Un diálogo de mi alma consigo misma que consiste en preguntar y responder. Pero si vos observás, vos decís, pero es una estupidez preguntar y responder. No, porque para preguntar hay que saber de lo preguntado, tener una cierta idea de lo preguntado y no saber todo de lo preguntado. Si no sé nada de lo preguntado, no puedo preguntar. Si sé todo de lo preguntado, no pregunto. Te hago esta pregunta. ¿Vos te podrías hacer esta pregunta ahora, Daniel? ¿Cuál es el concepto de autóctisi en Giovanni Gentile? ¿Te podrías haber hecho esta pregunta antes de que yo te la dijera? No. No, porque ¿conocés el concepto de autóctisi? No. ¿Quién es Giovanni Gentile? Giovanni Gentile
Debo tener... ¿Alguna idea tenés? Tengo suerte si pienso que es el que hizo una revisión del marxismo. Sí, exactamente, sí, a fines del siglo XIX. Bueno, sí, y una obra se es... llama La filosofía de Marx. Sí. En honor a la verdad, es porque estuve estudiando para recibirte también, por eso sé quién es ese O sea, autor. conocer la existencia. ¿Alguna idea tenés? Sí. O sea, vas a decir vos, a ver, Giovanni Gentile, voy a leer su obra, teoría generale del acto puro. Ahí está entonces el tema. Entonces vas a averiguar autóctis, etcétera, etcétera. Claro, sí. Algo te guió. Pero si no supieses nada, ni siquiera la referencia de Giovanni Gentile, ¿quién será el verdadero de la esquina de mi casa, el carpintero, el profesor de la universidad? ¿Quién será Gentile? Bueno, vos no sabés. Por lo tanto, para saber, dice Platón, para preguntar, hay que tener una idea de lo preguntado. Y uno dice, ¿para qué pregunta? ¿Para qué pregunta? Pregunta para completar lo que no conoce de lo preguntado. Claro. Como harías vos que te guías yendo a Gentile y demás. Sí. Bueno, después viene la respuesta. ¿Cuál es el fracaso de las tesis? Que son muy graciosas, aparte de las tesis, porque ya el título evidencia que las cabezas no funcionan muy bien, porque son títulos que no se entienden, larguísimos, pecan. ¿Por qué? La primera regla de la tesis. Paréntesis, ¿por qué existe esa ostentación de los títulos largos para...? Es un pecado gravísimo ese para hacer una tesis. Eso yo llego a ser evaluador, la bocho ya por el título nomás, porque es ininteligible. O sea, eso evidencia... La carga semántica de paradigmas alrededor de una nueva cosmovisión, hermenéutica y... Esto es un cuento. Vamos a hablar. Sí, volvamos a la necesidad de... Todo es un cuento, todo eso, porque es para hacer una... Pero nadie sabe nada, porque no para hacer tesis hay que haber leído mucho, por lo menos en humanidades. Sí. Y te digo, volvemos a... ¿qué es una tesis? Una respuesta a una pregunta. Bien. Quien no es capaz de preguntar no puede responder. Y para preguntar hay que saber mucho de lo preguntado, porque si no, no puedes preguntar. Pero hay otro problema. ¿Cómo transito el camino de la pregunta a la respuesta? La respuesta sería la pregunta, que responde, la que acierta, cómo acertar a la pregunta formulada. Ese camino, ¿quién lo hace y a través de qué actos? No es fácil. ¿Quién hace ese camino para llegar a la respuesta? La inteligencia humana, a través de 3 actos fundamentales. Definir. ¿Qué es circunscribir un tema del que estoy hablando? Porque si no, no sé de qué estoy hablando. Si yo vengo a hablar acá del hombre, vos me vas a decir, ¿pero de qué está hablando, señor usted? Bueno, ¿qué es el hombre? Me pregunta. Un ser. Entonces me decía, bueno, esto es el hombre, todo es el hombre. No, circunscribo, no. Perdón, es un ser viviente. Me traes una planta, un animal y te pones vos. Y digo, no, circunscribo más. Es un animal sensitivo. Uy, me traes un animal porque conoce por los sentidos. No digo un animal racional. Entonces ahí circunscribí el objeto. Esto es dificilísimo. Definir, poner límites a un todo ilimitado. Por eso se habla con toda liviandad, fascismo, marxismo, nadie sabe lo que significa, pero no importa. Progresismo, yo soy progresista. Le dicen a un político, decir que sos progresista. Pedile una definición que te doy $2 millones si te llega a dar una definición. Porque el primer acto de la inteligencia no está. Definir. Segundo, cuando defino ese objeto, caso del hombre, lo compongo en partes para conocer mejor cada una de las partes. Ese acto se llama análisis. Y el tercero es el acto eminentemente intelectual, que es propio del auténtico universitario, que es la síntesis. Buscar la unidad que vertebra esa diversidad producto del análisis. Y ahí llego a la respuesta. Y luego que llega a la respuesta, no conforme con eso, hago un acto segundo. Esto es pensar. Hago un acto segundo. ¿Cuál es? Reflexio. Me flexiono sobre la inteligencia se da vuelta sobre ella misma y se pregunta, ¿he definido bien? ¿He analizado bien? ¿He sintetizado bien? Eso se llama reflexión. Ese es el pensamiento crítico para los clásicos. Cuando el pensar está acompañado de la reflexión. No en Kant, que es otra cuestión. Es difícil pensar sobre lo pensado en una cuestión argumentativa. Cuesta en base a la pasión con la que uno ha llegado a una conclusión, ¿no? Ese es el problema, Daniel. La escuela de hoy no te presenta preguntas, te da respuesta, no sabe qué preguntas responde. Es como, ¿sabés cómo ir a cazar? Yo te invito a cazar y te doy la escopeta y digo, tiremos.
Y vos decís, pero estamos tirando al aire. No, le digo, por ahí pasa un pato y le pegamos. Dice, pero esto es irracional. Es irracional. Bueno, la escuela de hoy es eso. Por eso el alumno no siente no siente nada como propio. Porque si Daniel se metiera a ver una pregunta fundamental, ¿qué es lo que constituye propiamente al hombre? Supongamos, digo cualquier cosa. Sí. Y vos mismo, por la definición, análisis, llegás a tu respuesta, esa respuesta es tuya y se queda impresa en tu alma, no se borra más. Claro. Mientras que si te aprendes una de la profesora que dice, o el profesor que dice, miren, el hombre es un gato, pero ¿a qué estamos respondiendo con esto? Bueno, claro. Hoy la educación es al revés. En vez de plantear la pregunta, parte de respuesta que no sabe qué pregunta responde. Y ese es el problema que se da, a ver, en todos los ámbitos, porque si estamos hablando de una cuestión comunicativa en donde el que pregunta tiene que tener una especificidad, una sintonía y un contexto, esto se puede traducir desde los medios de comunicación a las relaciones sociales y a las relaciones escolares, ¿no? Creo que estamos en un momento, no sé si anteriormente existió, pero un momento de crisis de sentido de palabras, de textos que no dicen nada, de material audiovisual o cine que dice todo lo mismo, todo tiene gusto a nada. No sé si me explico de alguna manera. Clarísimo, absolutamente. Coincido totalmente. Y eso porque nadie define nada. A ver, ¿qué quiere decir los políticos progresistas? Ser progresista. Claro. ¿Vos alguna vez le preguntaste a alguien? Yo si fuera periodista, pero claro, me moriría por esa cantidad de preguntas. Claro. Me echarían, porque evidentemente me echan. Pero no podría dejar de preguntar, porque, a ver, el problema está en lo que vos decís vos. Las palabras están vacías de contenido. Las palabras significan. Cuando yo digo universidad, estoy refiriendo a una realidad muy precisa. Cuando digo escuela, y así con todos los términos que utilizo. Vos decías, me permite una nota a pie de página. Vos dijiste el periodismo. ¿Sabés para mí una de las crisis de la universidad hoy? No, vos sos periodista, pero no es porque responde a la naturaleza del periodismo funcionar de ese modo como funciona, pero no puede ser en la universidad. Para mí la universidad asumió la lógica periodística, lo cual es la destrucción de la universidad. ¿Por qué digo? Porque para pensar, pregunta, definición, análisis, síntesis, eso lleva años, te puede llevar muchísimo tiempo. Heidegger ponía una frase de Heráclito y pasaba días, meses meditando una frase. Te lleva años esas operaciones. ¿Qué hace el periodista por razón del tiempo? Sí. Está informado y opina. No median esos actos de la inteligencia, cuáles son definir, analizar y sintetizar. Pero no lo pueden hacer porque están, el tiempo lo sube. No, la vorágine. Pero esa lógica, si pasa a la universidad, estamos terminados. La universidad es una escuela de opinólogos, no de gente de ciencia, que funda sus respuestas. Eso te estoy diciendo, ¿no? No me acuerdo qué periodista, bastante criollo él, decía que era más fácil opinar que laburar o que trabajar en estas cuestiones. Es decir, estar en una cuestión de praxis constante. A ver, uno lo encuentra continuamente en este oficio, hablo de la comunicación, el hecho de la urgencia por un hecho, la necesidad de cubrirlo, pero lo que uno encuentra a veces es poca preparación del que va a cubrir tal hecho. Claro. Entonces, uno abre todos los diarios y dicen todo lo mismo, o abre todos los portales y dicen todo lo mismo. Y ese espacio de la no reflexión se replica infinidad de veces con la facilidad que es copiar y pegar un texto, ¿no? Y eso pasa en diferentes puntos. Es verdad que tampoco hoy, por las cuestiones económicas, hay un periodismo especializado, sino que cada periodista tiene que ser como orquesta. Tiene que saber un poco de todo para poder suplir los espacios vacíos. Sí. Y eso ha generado que grandes escritores que hacían periodismo hayan dejado de hacerlo de ese modo y hayan migrado a otra cuestión. Es llamativo hoy, el periodismo hoy, y es preocupante el periodismo hoy cuando en realidad no ejerce, a ver, lo digo en carreras de periodismo o en carreras de literatura. Y anécdota al margen de esto, en una carrera de literatura,
los estudiantes utilizan las vacaciones para leer la revista Gente, por ejemplo. Teniendo, no sé, el Decameron de Boccaccio y un par de libros más pendientes. No, después que finalice las vacaciones me voy a ocupar de eso. Es decir, no existe una avidez tampoco. Entiendo, No existe una avidez de la lectura o de la reflexión sobre la lectura o de analistas, porque hay muchos estudiosos que han estudiado textos, pero a veces se piensa que leyendo la obra no hace falta leer un analista porque no es la opinión de otro. Yo tengo la mía sobre el libro que leí y no me va a complementar. Totalmente. Y eso también es grave, el hecho de los contenidos escolares también incluso, que ya vienen masticados, que ya vienen elaborados. Y imagino que debe ser complicado. Pero quiero salir de este tema porque hay otra cuestión de la que me interesa hablar a mí, que es de un texto que has escrito vos, de una obra de un texto que has presentado y que ha interesado mucho, que tiene que ver con un fenómeno que no pasa en otro lado del mundo, que sucede en Argentina y que tiene 1000 aristas, que es el peronismo a nivel histórico. Porque hay un peronismo tan grande en el sentido de que lo abarca todo, que una persona con un pensamiento no sé, feminista está dentro del peronismo, que una persona que está en contra del feminismo está bajo el mismo paraguas, una persona que apoya las cuestiones militares, otra que no las apoya. Es un fenómeno que la verdad es apasionante y quería saber cómo o de qué va lo que habías escrito que tanto interesó. He visto conferencias que has realizado y que miles de personas se han interesado por ella. La interpretación mía viene así, entonces el origen. En mi casa mi padre era, vivíamos la lucha porque mi madre era, dirían los peronistas, ¿no? Gorila, por mis abuelos, y mi padre era conservador. Inicialmente apenas subió Perón se hizo peronista, o sea, sería un peronista a la primera hora. Bien. Yo cuando era joven creía que era el peronismo la doctrina política más afín a mi fe católica y por eso era peronista. Pero estudiando este gran filósofo italiano Augusto del Noce durante mucho tiempo, un día, un domingo, recuerdo, estaba estudiando su obra sobre el fascismo, que es una interpretación que Ernst Nolte, el gran historiador del fascismo, la pone como una de las grandes interpretaciones del fascismo. Sí. Me acuerdo que tiré la lapicera sobre el texto y dije, esto es el peronismo. Entonces empecé a leer, sobre todo la conferencia que Perón diera en el año 1949 en el Congreso Nacional de Filosofía, que después fue reeditada bajo el título La Comunidad Organizada, La Obra de los Pueblos y otras obras de Perón, porque en La Obra de los Pueblos es muy importante porque dice Perón, él dice, toda mi filosofía está contenida en ese texto del 49. Por eso yo me dediqué a analizar en detalle ese texto del 49. ¿Desde dónde? ¿Desde qué lectura? Del fascismo. Para mí el peronismo es la traducción del fascismo en Argentina. Problema, ¿qué entiendo cuando hablo de fascismo? Porque hablamos de términos equívocos. No entiendo a la luz del marxismo, en absoluto. Yo entiendo el fascismo como esa reforma que vos dijiste, que operó Giovanni Gentile en una obra de 1898 titulada La filosofía de Marx. Y ahí Gentile dice, a ver, hablar de materialismo dialéctico es un oxímoron, es una contradicción en los términos, porque la materia es idéntica a sí misma. Yo tengo estos lentes acá, son idénticos a los lentes. Mañana vengo, están iguales en la misma situación en la que están, que yo los dejé. No han sufrido ninguna modificación. Dice, por lo tanto, la materia es estática. Lo que es dinámico, dice Gentile, es el pensar. Porque el pensar está continuamente poniendo algo distinto de sí, superándolo y así sucesivamente. Lo que diría en italiano un farsi, un hacerse continuo. Eso es el momento del pensar. Y la materia es estática, no es dinámica. Por lo tanto, hay que inverare al marxismo. Es una palabra italiana difícil de traducir. Sería hacerlo verdadero. ¿Cómo lo hago verdadero? Quitándole el materialismo y dejando la dialéctica. Bien. Esto es el actualismo de Gentile, porque la única realidad es el pensar en acto.
Es lo único real. Acá se explica Gramsci. Esto no lo va a decir los marxistas, por supuesto. Gramsci es gentiliano, no es marxista. ¿Por qué? Porque Gramsci pensó, que decía Marx, mi conciencia es el reflejo de las relaciones de producción. Dime cómo produces, te diré lo que piensas. Pongo un ejemplo muy burdo. Si en Villa María, hace 250 años, producen bajo el régimen de propiedad privada, seguro que en Villa María hay religión. Y uno dice, ¿pero qué tiene que ver el modo de producir? Sí, porque al haber propiedad privada, todos venden su fuerza de trabajo a un señor que mantiene la propiedad privada de los bienes de producción, supongamos que sea para realizar automóviles, y realiza automóviles en cantidades. Lo producido no se reparte igualitariamente, sino que como él es dueño, la gran tajada le va para él y a los otros le da un salario. Sí. Ese salario, ese objeto llamado capital, que fue hecho por el trabajo de todos y ahora se le hace ajeno, le va imponiendo condiciones más injustas a estos hombres. Estos hombres, como quieren ser libres, apetecen ser libres, y no pueden ser acá por las condiciones de la propiedad privada de los bienes de producción, se inventan otro mundo donde ser libres. Y ahí nace la religión. Dime cómo produce y te diré lo que piensa. Por lo tanto, lo que pienso es un reflejo de las relaciones objetivas de producción. ¿Qué dice Gentile? Por favor, eso es algo estático, es al revés. Es el pensar del hombre el que da forma a las cosas y le pone fines. Es exactamente al revés. ¿Qué hace Gramsci? Gramsci dice, ¿qué es lo que importa en una sociedad? Son las ideas. Por lo tanto, la revolución cultural es la guerra. No hay que cambiar la cabeza al poder político, hay que cambiar lo que está dentro de las cabezas de los hombres, lo que piensan, no las relaciones de producción. Lo que piensa, porque lo que piensa establece la relación de producción, la política, etcétera, etcétera. Entonces, ese fascismo, ¿qué digo yo? Es el actualismo de Gentile. ¿Eso dónde está? En Perón. Perón era actualista. Pongo un ejemplo. Sí. Dice Gentile, ese acto que se está continuamente haciendo, el acto de pensar, ¿es el acto de Daniel? ¿Es el acto mío? No, dice Gentile. Hay un espíritu absoluto que es interior al acto, no un Dios distinto del mundo, eso es una mitología absoluta del catolicismo, es inmanente al acto. ¿Y hacia dónde dirige ese espíritu? Siempre hacia lo mejor. Siempre a formas superiores. Es una fe, ¿no? Sí. Pero si yo le digo, en la universidad está lleno de gente creyente. Creemos en cosas distintas. Yo creo en un Dios distinto del mundo, el creador y redentor. Ellos creen que mañana va a ser mejor en la emancipación. Son dos creyentes, pero está lleno de creyentes la universidad. Bueno, entonces, ¿qué dice Perón? Asume esta tesis y dice, en la comunidad organizada, siempre las sociedades se ordenan hacia lo mejor. Van cambiando hacia lo mejor, tesis gentiliana. Y es un fatalismo. Y Daniel, ni este Daniel, ni otros Danieles, ni Juanes, ni nadie, se puede oponer a esa dirección de la historia, porque la gobierna un espíritu inmanente a las cosas. No te podés oponer. Lo único que puedes hacer es, uno, seguirlo. ¿Cómo haces surf? ¿Que seguís la ola? Bueno, hay que seguir la ola del tiempo. ¿Dónde va? Por eso dice, hay una frase del año 30 de Mussolini que es fantástica. Yo la cito en mi libro. Dice, ¿qué es el fascismo? Y dice, depende. Marxistas con los marxistas, ateos con los ateos, liberales con los liberales, de acuerdo a las circunstancias de tiempo y lugar. Yo he escuchado varias veces al general que decía lo mismo. Entonces, ¿es peronismo el de Perón? ¿Es peronismo el de Menem? ¿Es peronismo el de Kirchner? ¿Es peronismo el de... Todo es peronismo en el sentido de que acompañan al espíritu en su manifestación histórica. ¿Hacia dónde está moviéndose eso? Y hace un tiempo atrás estaba leyendo una antología que encontré que era de gauchi peronista, se llamaba, porque tomaba la figura del gaucho y la unía con el peronismo. ¿Cómo se llama, Daniel? La antología Gauchi Peronista. Gauchi Peronista es una antología que está disponible para descargar gratis en la página de la Biblioteca Nacional. Y marca cómo en las revistas, ya sea PBT o en todas estas,
se mostraba la figura del gaucho y también se tomaba el tango, incluso Discépolo escribe una canción para Perón. Es decir que, de cierta manera, esta cuestión de la política en el peronismo ha seguido y ha sabido entender hacia dónde iba la historia o subirse al barco, ¿no? Exactamente. Decir, bueno, en este momento, y no quiero sonar mal en lo que digo, pero en este momento, a nivel global, los derechos humanos están siendo revalorizados, bueno, tenemos que subirnos a esta ola. En este momento la discusión del aborto está tomando relieve, nos tenemos que subir a esta ola. Y eso ha generado una legitimación constante que ha ido mutando, pero en génesis, en sui generis, es el mismo, ¿no? Absolutamente. Es sostener que todo está cambiando, que la esencia de la realidad es el devenir constante, el cambio constante, y el peronismo lo tiene que acompañar. No por algo se llama movimiento. Hay una obra de Carl Schmitt que se llama Estado, Movimiento y Pueblo, que yo cito en el texto de Perón. Es una obra que está en francés, hay una traducción italiana, no está en español el texto, es de Carl Schmitt, pero seguramente lo van a traducir, porque se han traducido muchas obras, y ahí analiza cómo el movimiento, esto es fundamental, le pone, que tiene un líder, no hay movimiento sin el duce, que es Perón, que le pone una voluntad al pueblo. El pueblo no tiene voluntad. Al pueblo se la pone el que comanda. O sea, vos decís, pero entonces lo transforma en pueblo. Lo convierte en pueblo. O sea, en una común unidad, porque ahora hay una unidad porque hay un mismo querer. Esta es la tesis de Gentile. Gentile piensa la realidad que debe ser única. Un solo pensar, un solo querer y un solo sentir. Si yo te leo un texto de las obras completas de Perón, del año 48, creo que le habla a todos los docentes argentinos. Imagínate si hoy convoca Milei a todos los docentes argentinos y le dice, ustedes tienen que tener un mismo pensar, un mismo querer y un mismo sentir. ¿Qué pasaría? Diría fascismo. Claro, sí, es fascismo. Porque para el fascismo, Gentile, todo debe ser uno. No puede haber diversidad. Por eso todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Eso se ve en el kirchnerismo. También, pese a que el kirchnerismo ha matado al peronismo, lo ha suicidado, como Gramsci al marxismo, pero se ve claramente en la universidad, por ejemplo. Hacen unos murales. Yo tengo una interpretación totalmente distinta de la historia de eso, vivida y reflexionada. Sin embargo, esos señores tienen el aval para poner ese coso. Si yo pusiera uno mío, me lo arrancan o lo tiran, además. ¿Por qué? Porque todo lo que es debe ser uno. Niega la multiplicación, son totalitarios. Es una visión totalitaria. El que es univocista, el que concibe que hay una sola manera de ser, de pensar, de querer y de sentir, es un totalitario. Pero eso está en el germen de la política municipal, provincial, es inherente. El otro día, este año sucedió, o el año pasado, no recuerdo, que un consejo deliberante habilitó un espacio para que en el interior del consejo se cuelgue una bandera que defendía el orgullo. Consejo deliberante como Casa del Pueblo. Entonces, si el día de mañana viene un grupo de personas que están en las antípodas de ese pensamiento, se lo debería habilitar igual. Absolutamente. Porque claro, esa es la comprensión de la diversidad. Cuesta muchísimo que comprendan las instituciones públicas que cuando abren una puerta a una expresión, también se está abriendo a la multiplicidad de expresiones. Es muy difícil comprender y se genera un mecanismo de delación que es difícil y es hostil. Pero coincido totalmente, lo mismo que el caso de Milei. Puede haber un totalitarismo de la diversidad, de la libertad, de afirmar todo es diverso, pero en una sociedad política. A ver, el gran problema de la inteligencia del hombre es un problema solo. ¿Cómo se resuelve el problema del uno y lo múltiple? ¿Afirmamos que la realidad es solo una? ¿Afirmamos que la realidad es solo múltiple? ¿O afirmamos que es una múltiple? Yo estoy en esta tercera posición porque es la tradición de la judeocristiana. Pero este multiculturalismo degenera un univocismo. Porque no se puede vivir en una sociedad política donde cada uno hace lo que quiere. Es imposible, debe haber una unidad. Claro. ¿Cómo se impone la unidad? El arbitrio. Si no hay ninguna razón objetiva,
de los miembros, entonces el arbitrio manda, la fuerza manda. Eso es la tesis. Entonces las minorías intensas, como diría mi hija, yo esto lo tomo, he aprendido mucho de mis hijas, de la música, de María Sofía, de mi hija psicóloga y de María política, he aprendido mucho y uso cantidad de cosas, me han educado muchísimo, me han formado muchísimo. Dice ella, minorías intensas, hablan en el lenguaje de la ciencia política, minorías intensas, que le imponen la agenda a políticos que no tienen ningún principio en la cabeza, o sea, no tienen una concepción de vida, excepto este utilitarismo que es posicionarse siempre en la toma del poder. Yo siempre digo esto, ¿no? Hay una enfermedad metafísica en muchos de estos políticos y en que lo equiparo del Don Juan. Vos fíjate la figura de Don Juan, vos tenés una formación literaria. Don Juan Tenorio. Por eso haces el planteo que haces de las palabras y demás, porque tu formación de base es literaria, antes que periodística. Digo, la figura de este Don Juan, este picaflor, que va con una mujer y con otra. La pregunta es, todo deseo, vos deseas una mujer, la conquistás y satisface el deseo. ¿Esto desean una mujer? No, porque pasa de una mujer a otra, a otra, a otra, a otra, a otra. ¿Cuál es el objeto de deseo? Es el mismo deseo. O sea que el deseo no se agote nunca. ¿Por qué no se agote nunca? Porque es una sensación de infinitud. O sea, yo estoy negando mi propio ser, que es un ser finito. El político que busca el poder. Hoy es intendente, está pensando en ser gobernador, está pensando en ser presidente, está pensando, no sé si puede ser presidente de Estados Unidos, pero de lo que sea. El poder por el poder mismo. En esta lógica es destructiva la sociedad política. ¿Por qué es destructiva? Porque no queda ningún principio en pie. Y es algo que me hace, bueno, y es una pregunta que se hace uno en la cola de cualquier lugar o en el supermercado, que dice, ¿por qué estas personas teniendo la vida asegurada todavía siguen acá y con el deseo de seguir incluido en la política? Pero me quiero agarrar de otra cosa que antes me mencionabas y tal vez como para cerrar también. Es una construcción que estoy haciendo en base a esta charla. Pensaba en los regímenes totalitarios que sacan una vez por año sus tanques a la calle para demostrar la fuerza del Estado hacia la gente, ¿no? Los desfiles cívico-militares, lo dice Lenin, se ve, no sé, en países como Corea del Norte, se ve en Argentina hace poquito, el hecho de sacar los tanques y los militares y las armas a desfilar para mostrar que el Estado tiene este poder y que ejerce una presión. Pero hoy, en este contexto político, incluso acompañado con el peronismo, durante el peronismo no aparecieron fuerzas del Estado, pero sí íconos, imágenes, figuras que ejercían otra manera de marcarle la cancha, por decirlo de cierta manera, al pueblo. Es decir, no te estamos mostrando armas, pero te estamos mostrando, no sé, determinadas luchas que tiene este poder, que si vos no seguís por esta, no sos progresista, como se dice, y estás fuera del camino que está marcando la sociedad y la realidad social en este contexto. Porque si algo ha hecho el peronismo, incluso valiéndose de los medios de comunicación, es tomar los medios de comunicación para construir un mundo propio en donde cual vacas al matadero van todas una atrás de la otra. Es un pensamiento que surge acá, en el aire. El ejército usaban eso, digamos. Claro, en vez de usar una cuestión del ejército, disciplinás a través de íconos, de carteles, de imágenes pegadas, de un lenguaje. No haciendo un revisionismo histórico como los grandes revisionistas, porque esto es un insulto a los grandes revisionistas argentinos, sino inventando los hechos históricos. Me acuerdo de un caso paradigmático, fue cuando la nata que había creado Página 12, negaron ese hecho, pero vos contrafacta, no vale un argumento, decían los clásicos, no valen los argumentos. Por favor, porque, a ver, si ya violamos los hechos, cambiamos la realidad, bueno, directamente inventamos la realidad. Y yo creo que fue un invento de la realidad, pero eso es grave, porque eso va más allá de este grupo de gente. A mí no me interesa eso, me interesa qué impacto cultural ha tenido eso, porque eso genera un tipo de hombre, un tipo antropológico, y que si es negativo, es muy negativo para toda la sociedad. Por eso el problema de Argentina, a mi juicio, no es una crisis económica, como dicen esto, para mí es una crisis cultural, entendido por cultura el modo de ser profundo del hombre argentino.
Me acuerdo que dijo este hombre, que me parece una persona honesta, este hombre de Chivilcoy, que se llama, ¿cómo es el? Que fue ministro de Transporte de la... ¿En qué época? De Kirchner, de la... Estuvo Florencio Randazzo. Randazzo. Bien. ¿Qué dijo ese hombre? Dice, volvamos a cosas fundamentales. Que uno desaprueba, no pasa de grado. Que otro que roba va a la cárcel. ¿Qué quería decir? Volvamos a cosas, por favor, de sentido común, porque han dado vuelta las cabezas. Ahora el bien se llama mal y el mal se llama bien. Y el tema del progresismo, Daniel, yo, por ejemplo, jamás aceptaría esa tesis. ¿Cuál es? ¿De dónde? ¿Por qué dividimos la historia entre progreso, lo viejo y lo nuevo y lo viejo en una oposición? ¿Por qué? Porque desde Hegel se ha absolutizado la historia. Y la historia siempre se ordena a lo mejor. Por eso siempre tengo que abrazar lo nuevo en detrimento de lo viejo. Vivo de una fe que mañana va a ser mejor. ¿Qué seguridad tenemos que mañana va a ser mejor que hoy? No. Ninguna. Creemos. Somos creyentes. Inmanentistas, seculares. Mi dilema no es viejo nuevo. Yo no vivo en ese, porque no soy hegeliano. Mi dilema ético es verdad-error. Adhiero lo verdadero esté donde esté. Si Platón dijo una verdad, adhiero porque es verdadera, no porque le dijo Platón. Claro. Si alguien del siglo XII dijo una estupidez, yo no lo acepto porque es una estupidez. Y si alguien acertó, acepto porque es verdad. Claro. Y si hoy alguien dice algo verdadero, sea kirchnerista, sea de Milei, sea el que sea, lo acepto porque es verdadero, independientemente de quién lo diga. Por lo tanto, mi dilema ético, como debiera ser de todo creyente, cristiano, es verdad-error, no viejo-nuevo. Porque aceptar eso es aceptar a Hegel. Bueno, como dicen los políticos nuestros, dice Milei, yo con esto digo, si es cierto lo que dice Milei, que es una casta, hay castas de gente virtuosa, proba e inteligente. Ojalá tuviéramos una casta de ese tipo, porque si fuera cierto lo que dice, que hay una casta que nos dirige, porque realmente esta casta, mejor si existe, no veo que vayamos a buen fin, digamos, que tengamos buen fin con esto, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Daniel, quiero agradecerte el tiempo. La verdad que quedan un montón de cuestiones por charlar. Se han pasado más de 40 minutos y no nos hemos dado cuenta. Agradecerte y, no sé, renovarte la invitación para en alguna otra oportunidad también. Espero que la hayas pasado bien y que Pero excelente. hayas estado cómodo. Agradecerte de verdad el tiempo. No, y además digo tu sensibilidad y tus preguntas y tu enfoque de la realidad, y lo entiendo perfectamente porque lo hablamos antes. Vos tenés una formación primero de grado que es en literatura. Y literatura, como dice mi esposa, que también ella licea en letras modernas, siempre me dice, los filósofos disecan el mundo porque viven de conceptos. Y es cierto, hay que luchar contra eso. En cambio, los literatos estudiamos seres encarnados, o sea, tocamos la vida, la realidad propiamente, y siempre me dice esa observación de la filosofía que tiene razón. Y vos haces eso, porque en todas tus preguntas, tus análisis y tus intervenciones está esa encarnadura que yo diría que no solo es lo universal, sino lo universal individualizado, que es lo que es la realidad, porque en la realidad existen individuos, no universal. Nos hemos complementado. Gracias, entonces. Daniel. Muchas gracias. Daniel Laza, entonces, con nosotros. Pausa cortita y estamos por acá.